Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más, pues periodista extranjera quedó anonadada al ver poderosas pruebas que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió. AMLO destacó el impresionante rescate de las empresas públicas y los logros económicos durante su gobierno. El presidente AMLO destacó los logros de su administración en materia económica, energética y social, subrayando la buena relación con el sector privado y los avances en el rescate de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. También el presidente AMLO reiteró que durante su gobierno salieron de la pobreza cerca de 10 millones de personas, mientras que los empresarios les ha ido muy bien, no se pueden quejar, afirmó el presidente López Obrador. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Quería preguntarle también en cuanto a la deuda de Pemex. En el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, antes de que llegáramos nosotros había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1.650.000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1.800.000. O sea, logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Si usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3.400.000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1.650.000. De 3.400.000 barriles a 1.650.000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción, o sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1.800.000 barriles. Y
en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston, que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo 2 plantas coquizadoras y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132,000 millones de dólares de deuda y la deuda en el 24 de Pemex es de 99,4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32,9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos y ahora ya está generando el 52% y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas 2 empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeras.
son los empleados de los potentados del mundo. Y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa, los empleados o dependientes, gerentes. Hay una palabra que se usa mucho de los gerentes, CEO. A veces los CEO son más ideologizados, ¿no?, que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí. Que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar. ¿Y entonces recomendaría continuar con las aportaciones así como se hizo? Sí, claro. Eso es lo mejor para la nación. Es bueno para México. Desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente, y contratan incluso a políticos, expresidentes. Aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola, de España. Y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos donde tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no solo gobiernos, políticos de derecha, escogen también a políticos progres buena ondita, en España y en todos lados. Eso suele pasar. Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Así era antes. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa pues conoce de nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva. Y la presidenta electa también quiere
se sepa para que no se vayan a llamar a engaño. Se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos, millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz. Ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que acumularan más capital los empresarios en México. Nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía creo que 50,000 millones de dólares cuando inició nuestro gobierno y ahora ya llegó a 100,000 millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien y le ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces, quiere decir que el modelo económico, la política económica, es buena, funciona. Imagine, hablando de macroeconomía, lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso? Si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación. Engañaban para diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas, y que profundicen más, porque es interesante
es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Presidente, ya para finalizar, le quería preguntar por una de las estrategias de su sexenio para aumentar la recaudación tributaria fue justamente acercarse a empresas grandes para recolectar impuestos que se debían. Tanto usted como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han hablado de que no sería necesaria una reforma tributaria en el corto plazo. ¿Prevé que esta estrategia sea suficiente para cubrir los proyectos? Y sobre todo, si se descarta una reforma fiscal, ¿hay algún impuesto en específico que usted cree que el próximo gobierno debería analizar para aumentar la recaudación? Muchas gracias. Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan. Le voy a mostrar una gráfica de cómo hemos aumentado la recaudación sin necesidad de cobrar más impuestos o crear nuevos impuestos. A ver si tenemos la gráfica sobre recaudación por año. Hay una que es desde el 18 a la fecha y la tendencia es que va a seguir habiendo buena recaudación. A ver si tenemos la tabla. En mi libro hay una tablita hasta el 2023. Y vamos a poner también la recaudación hasta ayer. Esa la tenemos porque es un dato que reviso diariamente. Esta es la de ayer, pero a ver si buscan la anual. Esto es hasta ayer. En tributarios, los impuestos o contribuciones, el año pasado, a esta fecha, 19 de septiembre, la recaudación era de 3.300.000.000 y ahora 3.652.000.000. Son 351.778 pesos más.
en términos reales, descontando inflación, son 5.6 de incremento. Si incluyéramos inflación, sería 10% de incremento. Esto, si consideramos el total de los ingresos, de 3,817 a 433, 215,000 millones, 0.8 de incremento. Esto, si revisan, va acorde con la autorización del Congreso para este año en la Ley de Ingresos. Esto es lo que se estimó y esto es lo que llevamos. O sea, no tenemos faltante, no tenemos déficit. Ahora a ver si vemos cómo vamos. Aquí está. Esto es lo que se recaudó en el 18, 2 billones, ya en el 19, 2,200,000,000, en el 20, 2,262,000,000. Aquí es donde nos afectó la pandemia y nos hablaban de que no íbamos a recaudar, decían los que querían que declaráramos una tregua en el pago de impuestos a los grandes contribuyentes. Y es la anécdota esa que les he comentado, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial me dijo que si no aceptaba la tregua, de todas maneras no íbamos a recaudar nada por la crisis. Y fíjense que sí. Ya este es 21, ya empezamos a mejorar. Aquí ya mejor. 23, mucho mejor. Y esto es lo que va hasta el 24, o la proyección. De enero a agosto del 2024, los ingresos tributarios alcanzaron 3,338,000,000,000 de pesos, es decir, 342,000 millones más que lo observado en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento en términos reales del 6.3%. Realmente lo muy importante, significativo, fue 19-20 por la pandemia. ¿Cómo logramos mantener incrementos en la recaudación? Nos ayudó mucho el que se reformó el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos, los privilegios que tenían unos cuantos. Entonces, por eso consideramos que no es necesaria una reforma fiscal, no hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos. Antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos.
Y eso estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal, reforma fiscal. Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra. Pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón, el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se faje los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados. Esa es la fórmula. Porque si no, no se sale adelante, no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, periodista no se esperaba estos tremendos datos. También el presidente AMLO afirmó que si se elimina la corrupción y se reducen los lujos en el gobierno, no es necesario aumentar impuestos ni implementar reformas fiscales. El presidente subrayó que el ahorro generado por evitar gastos innecesarios en salarios elevados, aviones, cajas de ahorros especiales y privilegios para altos funcionarios ha permitido que las finanzas públicas se mantengan saludables sin recurrir a nuevas cargas fiscales para la población. Si no se permite la evasión fiscal y no hay privilegios ni condonación de impuestos a los potentados, hay recursos suficientes, destacó el presidente López Obrador. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente domingo.